La Asamblea Nacional repartió más de 82 millones de dólares entre donaciones y contratos de trabajo temporal. La prensa descubrió que buena parte de estos no llegaron a sus beneficiarios. Pero, ¿cómo se llegó a esta conclusión? La investigación periodística comenzó con un dato que no decía mucho. Una llamada anónima avisó que desde la Asamblea salía una cantidad de donaciones y contratos nunca antes vista. La prensa buscó las gestiones de cobro en el sistema de seguimiento de documentos en línea de la Contraloría y aparecieron más de 4.000 donaciones. Con ellas se armó una base de datos y mediante procesos informáticos se verificó minuciosamente para evitar errores en el conteo de los pagos. Lo mismo se hizo con los 17.000 contratos de trabajo temporales de la Asamblea que sumaron 68 millones de dólares. Pero, ¿eran todos? Se le solicitó esta información, que por ley es pública, al órgano legislativo, pero no respondieron. A su vez, en octubre del 2016, mediante la Ley de Transparencia, le solicitamos a Rubén de León, presidente de la Asamblea, detalles de las donaciones con sus documentos sustentatorios y que indicara cuánto gestionó cada diputado. Pero su respuesta fue extemporánea e incompleta. Nada se pudo hacer con lo entregado. Utilizando otras bases de datos, localizamos a los supuestos favorecidos de las donaciones y contratos. Fueron más de 100 ubicaciones, de las cuales se visitaron a unas 40 personas en sus residencias. Como las direcciones eran poco precisas, encontrarlos en la capital y provincias tomó varios meses. Se les entrevistó respecto al destino final del dinero. Pero a mí no me dieron $2.000. ¿Después de qué? De cuando yo salí fue que me dio $100. $100. Ajá, eso fue lo que yo recibí. Algunos lloraron por sentirse engañados, pero no faltaron las amenazas y ofensas de quienes consideraron que las donaciones eran un asunto estrictamente personal, pese a tratarse de dinero estatal. Todos los casos investigados por la prensa describían un denominador común. Los asistentes de los diputados les ofrecían a estas personas una donación, pero únicamente les entregaban una pequeña suma, casi siempre el 5% del monto total. La espero en tal banco, cambiábamos, a yo entonces le entregaba la plata a ella y ella me devolvía los 30 y la demás se quedaba con ella. ¿Y usted no le preguntó por qué el cheque sale por más cantidad y usted me da tan poco? Yo le pregunté y sí, que no, que la otra plata, y entonces ¿qué hacen con la otra plata? Y que no, la otra plata se devuelven al diputado. Más de 100 personas recibieron donaciones y a su vez firmaron contratos de trabajo temporales por varios miles de dólares. Al momento de cambiar el cheque del contrato, el beneficiario solo recibía el 10% del monto total y además no tenía que apersonarse a trabajar. El resto del dinero se lo quedaba el funcionario de la Asamblea que le ofreció el donativo. Yo lo cambié, sí, pero de esa plata... O sea, el cheque se le su nombre. Sí, de esa plata nada más recibían los 30 balboas, que es lo que recibía mi hermano. La Asamblea no fue la única reticente para entregar información. Utilizando la Ley de Transparencia, la prensa formuló peticiones a la Contraloría sobre los pagos de las donaciones, pero tampoco las entregó. Pese a la negativa, la búsqueda de este medio duró poco más de 6 meses. Se obtuvo documentación que permitió el hallazgo de otro patrón. Decenas de cartas de petición de ayuda muy parecidas, en las que un par de líneas sustentaban necesidades de miles de dólares que sumaron unos 14 millones solo en donaciones. Solamente ella me dijo que hiciera una carta solicitando la ayuda ella. ¿Dirigida a? No había a nadie, solamente a quien concierne a la Asamblea Nacional. La prensa siguió el dinero. Las gestiones de cobro de las donaciones fueron también para ONGs y ligas deportivas. Aquí, la investigación periodística arrojó otro esquema. Al cruzar los nombres de sus directivos con la planilla permanente de la Asamblea, se descubrió que las donaciones eran para fundaciones lideradas por funcionarios asignados a los despachos de los diputados, quienes a su vez obtuvieron contratos por servicios profesionales. En otros casos, los diputados eran los dignatarios. Pero la cosa no terminó ahí. Hubo donaciones a fundaciones lucrativas y, como ocurrió en la pasada administración con las partidas circuitales, las juntas comunales también recibieron dineros de la Asamblea Nacional, pero de cada cheque solo les correspondía un 10% en comisión de manejo.
El resto lo usaba el diputado a su discreción. La Corte Suprema de Justicia rechazó las 3 denuncias que se interpusieron para investigar este caso de la Asamblea Nacional de Diputados. Y la pregunta que queda es, ¿quién se quedó con el dinero? Para el diario La Prensa, soy Maritrini Sea.